Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Hoy te voy a mostrar cómo crear perfiles en nuestra PlayStation 4. Para ello pulsamos el botón PlayStation de nuestro mando, nos situamos sobre alimentación, pulsamos hacia la derecha, nos situamos sobre cambiar usuario y pulsamos X. Ahora pulsamos hacia la izquierda para situarnos donde dice usuario nuevo, pulsamos X y tenemos dos opciones: crear un usuario o jugar como invitado. Nos situamos en crear un usuario y pulsamos X. Nos situamos sobre aceptar, pulsamos X y aquí tenemos la opción de PlayStation Network. La puedes omitir o puedes pulsar en siguiente. Yo voy a pulsar en siguiente. Si ya tienes creado tu usuario de PlayStation Network, pues escribes tu email y tu contraseña. Y si no lo tienes, pues te sitúas abajo donde dice es la primera vez que usas PlayStation Network. Crear una cuenta. Pulsas X. Pulsamos X de nuevo. Pulsamos X para elegir nuestro país. Yo vivo en España, así que me sitúo en España. Pulso X. Y ahora seleccionamos nuestro idioma, que es español. No me da más opciones sino español. Y ponemos nuestra fecha de nacimiento. Nos situamos en el botón siguiente y pulsamos X. Ahora debemos escribir nuestra ciudad. Pulsa X y escribe la ciudad. Ya escrito la ciudad, pulso R2. Escribimos nuestro estado o provincia, que en mi caso es Las Palmas. Pulso R2. Nos situamos en código postal, pulsamos X y escribimos nuestro código postal. Pulsamos R2 y nos situamos sobre el botón que dice siguiente. Pulsamos X y ahora debemos escribir nuestra dirección de correo electrónico y una contraseña que nosotros queramos. Escribo mi dirección de correo electrónico y pulso R2. Ahora nos situamos sobre contraseña y escribimos la contraseña que nosotros queramos. Es bueno que uses letras, mayúsculas, minúsculas y símbolos para que sea más difícil de averiguar. Una vez escrita, pulsamos R2. Como puedes ver, la seguridad de mi contraseña dice que es fuerte. Ahora volvemos a escribir la misma contraseña. Nos situamos en el recuadro inferior, pulsamos X y volvemos a escribir la misma contraseña que escribimos arriba. Pulsamos R2. Ahora bajamos y tenemos un recuadro que dice: sí, me gustaría recibir información y ofertas personalizadas relacionadas con PlayStation y Sony. Si quieres puedes pulsar X para activarlo. Yo lo voy a dejar desactivado. Nos situamos sobre el botón que dice siguiente y pulsa X. Aquí ahora nos aparecen todos los avatares disponibles y puedes seleccionar el que tú prefieras. Yo voy a seleccionar a Spider-Man. Pulso X sobre Spider-Man. Tú puedes elegir el que tú prefieras. Y ahora de aquí debemos elegir nuestro apodo, que es el nombre con el que nos van a conocer nuestros amigos en internet. Por ejemplo, voy a escribir Eternity. Pulso R2 y ahora escribo mi nombre. Pulso R2. Ya escribí mi apellido y pulso R2. Ahora nos situamos abajo y pulsamos X. Ahora tenemos dos opciones: modificar o continuar. Si estás seguro de todos los datos que has introducido, pulsa X. Si no, pulsa en modificar. Y ahora nos dice unirse a PlayStation Network. Ahora estamos en los ajustes de privacidad. Actividades, lo pueden ver amigos de amigos. Pulsa X. Y aquí tienes la lista para cambiarlo como tú prefieras. Solo amigos o nadie. Y así con cada una de las opciones. Yo lo voy a dejar predeterminado y pulso siguiente. Aquí lo mismo de antes. Yo lo voy a dejar como está predeterminado y pulso siguiente. Tú lo puedes configurar como tú prefieras. Aquí más de lo mismo, pulsamos siguiente. Y estos son los términos y condiciones de PlayStation Network. Nos situamos sobre aceptar y pulsamos X. La cuenta se ha creado correctamente. Pulsamos X
Y ahora debemos ir a nuestro correo. Ahora entramos a nuestro correo y vemos que nos ha llegado un email de PlayStation donde dice confirmación de registro de cuenta. Hacemos clic y aquí nos da las gracias por crear la cuenta. Pulsamos el botón azul que dice verificar. Pues ya yo he verificado mi dirección de correo electrónico y me sitúo sobre ya verificada. Pulsamos X. Y nos dice añade una imagen de portada a tu perfil y conseguirás que destaque. Pulsamos X. Esta es la verificación en 2 pasos. Para cuando inicie sesión te llegue un SMS a tu móvil con un código para que te deje entrar y verificar que realmente eres tú. Esto es muy importante que lo hagas para que sea más difícil que te roben la cuenta. Nos situamos en configurar ahora. Pulsa X para desplegar la lista de países. Yo voy a seleccionar España, ya que es donde vivo, y pulso X. Ahora escribes tu número de teléfono. Pulsamos R2 y nos situamos donde dice añadir. Pulsamos X y ahora nos debe llegar un SMS al teléfono. Ya me ha llegado. Pulso X y escribo el número que me ha llegado en el SMS. Pulso R2, me sitúo en activar y pulso X. La verificación 2 pasos está ahora activa en tu cuenta. Nos situamos sobre siguiente y pulsamos X. Esto es publicidad por si deseas suscribirte a PlayStation Plus. Pero en mi caso no me voy a suscribir. Así que pulso círculo. Pulso aceptar. Y ya hemos creado nuestro perfil. Pulsamos aceptar de nuevo. Y ya estamos dentro de nuestro nuevo perfil. Si quieres crear más perfiles, tienes que seguir todos estos pasos de nuevo. Pues eso es todo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.